Hola amigos, me llamo Ana María Romero Yebra y soy escritora, o al menos intento ser una buena escritora. Escribo libros para vosotros y me siento muy feliz de que sepáis cosas de mi vida y de mis libros. Quiero deciros que he nacido en Madrid, allí viví bastantes años, pero actualmente vivo en Almería, donde he ejercido como maestra hasta hace poco tiempo. Porque la enseñanza y la literatura, escribir poesías, escribir cuentos es algo que siempre me ha gustado. Pero tengo que deciros también que tengo arraigo con la provincia vuestra de León, porque mi madre nació en un pueblecito del Bierzo, muy cerca de Ponferrada, y mi marido también es berciano, con lo cual voy con frecuencia a León siempre que puedo y conozco la provincia y soy muy feliz cuando estoy allí. Así que me siento muy orgullosa de que los niños de León vayáis a escucharme y podáis oír mis poesías y me conozcáis. Quería deciros cómo llegué yo a aficionarme a la literatura infantil y a la poesía. Y la verdad es que fue no precisamente con un libro de literatura infantil, sino con un libro que me regaló cuando era bastante pequeña todavía, mi tía Paquita, que eran las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. No era este libro, aquel yo creo que lo rompí de tanto leerlo. Tengo varios ejemplares de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer porque fue la primera vez que yo me encontré con la poesía. Y la verdad es que cuando leía los libros de él, cuando leía las poesías de él, había palabras que no entendía, porque como os digo yo era bastante pequeña, sabía leer ya, pero había palabras que no entendía. Pero la sonoridad que tenían los versos, cómo los hacía de bonitos, me emocionaron muchísimo. Y yo creo que desde entonces me aficioné a la poesía y sobre todo a todo tipo de lecturas. Naturalmente, luego leí más libros adecuados a mi edad. Y recuerdo, por ejemplo, haber leído con 14 años o 13 años Rastro de Dios, de Montserrat del Amo, que ganó el premio Lazarillo, y me pareció un libro muy bonito también. Pero también leía entonces a Gloria Fuertes, que acababa de publicar sus primeros libros, que luego ha seguido publicando más y luego incluso mis hijas han tenido los libros de Gloria Fuertes. Como daba clase y me gustaba que los niños leyeran libros y tuvieran una buena lectura, empecé a leer mucha literatura infantil para poder recomendar a mis alumnos libros que a mí me habían gustado. Porque no me parecía bien decir, debéis de leer este libro que debe ser muy bonito, sino que yo les presentaba el libro de poesías o de cuentos y les hablaba de los autores que lo habían escrito. Y así mis alumnos y yo fuimos conociendo autores de literatura infantil tan importantes como Montserrat del Amo, que os he dicho, Gloria Fuertes, pero también Carlos Murciano, Joan Manuel Gisbert, Alfredo Gómez Cerdá, Jordi Sierra, Concha López Narváez, en fin, que me fui metiendo en el mundo de la literatura infantil a través de los libros que leía para recomendarlos a mis alumnos. En Almería hicimos también un grupo de maestras que nos gustaba la literatura, una especie de organización de amigos del libro infantil, con lo cual editábamos guías de lectura para los maestros y me metí de lleno en la literatura infantil. Yo ya escribía poesía para adultos, tenía un par de libros publicados cuando empecé a pensar ¿por qué no escribía yo literatura infantil para los niños? Si la otra de mayores se me daba bien y ya había publicado 2 o 3 libros, pues podía empezar a escribir para niños. Y entonces empecé una serie de poemas que a mí me parecía que le podían gustar a los niños. Y de hecho se los di a leer a mis alumnos sin decirles que era yo la que los había escrito. Y me llevaba la sorpresa de que muchas veces elegían los poemas que yo había hecho en vez de los de Antonio Machado, los de Lorca o los de Gloria Fuertes. Digo, bueno, pues no estarán tan mal, cuando resulta que a los niños les gustan. Eso me animó a juntarlos todos, eran 24 o 25 los que había hecho, y los mandé a una editorial. No tenía la esperanza de que se publicara el libro, pero sí, el libro se publicó. Es una edición, la primera que se hizo, de mi primer libro, Hormiguita Negra. Está en Escuela Española, bueno, digo está, pero estaba, porque unos años después Escuela Española dejó de hacer literatura infantil
Y entonces el libro pasó a la editorial Edelvives, donde si lo queréis encontrar está en este formato, con unas ilustraciones muy bonitas que tiene por dentro a todo color, como veis, porque el libro primero las ilustraciones las tenía mucho más sencillas en blanco y negro. Este es el que se vende actualmente y además tengo que deciros que me siento muy orgullosa de él porque lleva 30 años funcionando. Se publicó este primero en el año 89 y ya han pasado 30 años y Hormiguita Negra siguen leyéndola los niños en toda España. Se han hecho 20 ediciones y es un libro que realmente me encanta. He escrito después muchos más, pero Hormiguita Negra fue el primer libro que escribí pensando en vosotros, en los niños y en las niñas, y me siento muy orgullosa de él. Y sobre todo, me siento orgullosa de que se haya mantenido en el tiempo, que no sea un libro que se ha publicado y después se ha olvidado, sino que sigue funcionando con 20 ediciones que lleva ya. Ojalá llegue a otras 20 y podáis seguirlo leyendo. Pero ahora quiero hablaros también de otros libros míos. Naturalmente no os los voy a enseñar todos porque he escrito muchos, pero sí los que me parecen más bonitos, más significativos y que pueden gustaros a vosotros. La verdad es que después de La Hormiguita Negra, eso me animó a seguir escribiendo libros y publiqué La Vaca de Dosinda. La Vaca de Dosinda es un libro también de animales como Hormiguita Negra, que también es un libro que me gusta mucho. Además, algunos de los poemas de La Vaca de Dosinda y de Hormiguita Negra se les ha puesto música y se han cantado en los colegios y en las bibliotecas por los niños. Y son los dos de poesía, porque es que a mí la poesía, tengo que deciros que es lo que más me gusta. Otro de poesía que he escrito es Verdes Amigos, que es este, en el que los verdes amigos nuestros no son los marcianos, por supuesto, sino que son todas las plantas, los árboles, todo lo que es verde en la naturaleza. Entonces hay poemas, por ejemplo, al manzano, al álamo, al centeno, a la rosa, y hay también unas cuantas adivinanzas que son muy bonitas para los niños más pequeños que no son capaces de leer a lo mejor el verso entero, pero en cambio se les puede enseñar las adivinanzas. Otro libro que me gusta mucho es El Hado del Arco Iris, que lleva también muchas ediciones, me parece que son 11 o 12. Hace ya años que lo publiqué, pero como a los niños les sigue gustando, se sigue reeditando. El Hado del Arco Iris tiene unas ilustraciones muy bonitas de Teo Puebla, que es un ilustrador amigo mío, y son unas ilustraciones preciosas. El libro, bueno, no os cuento la historia porque a lo mejor hay alguno que le gusta y lo quiere tener, pero es un libro divertido de una hada que le pasan cosas muy, muy divertidas. Otro del que os puedo hablar es de Versos en la mochila, que también es un libro de poemas. Aquí está, por ejemplo, el poema de La canción del gato, con el gato en un sillón, ahí durmiendo, y tiene ilustraciones también muy bonitas, y los poemas a mí me gustan muchísimo, claro. Os digo todo esto porque, aunque yo he escrito algunos libros en prosa, es decir, cuentos largos para niños ya más mayores, como Mi tío Moctezuma, que es una novela histórica, o como El Memoriápodo, que es un cuento muy divertido para niños, o MZ en mi planeta, siempre que puedo publico poesía. De tal manera que para los niños más pequeños tengo muchísimos cuentos en verso en una editorial que es SM en la colección Cuentos de Ahora. Y tengo, por ejemplo, 5 cuentos sobre un pirata que se llama Pepe, tengo uno que se llama La princesa aburrida, El sapito vegetariano, La bruja ambarina, La ratita presumida, Doña Pescadilla, El fantasma Nicanor, una serie de cuentos que en lugar de contarlos todos seguidos, es decir, narrados, yo los pongo en verso. Y me gusta ponerlos en verso porque creo que es muy importante que los niños desde muy pequeños os acostumbréis al sonido del verso, a la rima, a la musicalidad de los cuentos en verso, para que así lleguéis a la magia de la poesía y la poesía sea algo constante en vuestras vidas. Yo creo que la poesía es muy importante.
Incluso para los niños muy pequeños me gusta escribir en verso. Y así os puedo enseñar el último libro que he publicado, que salió en el mes de julio, que es este, La llama Matilde. Este libro está pensado para niños a partir de 3 años, es decir, para los muy chiquititos. Pero yo lo he escrito en verso y tiene además unos dibujos preciosos. Así que los niños que lean este cuento se enteran de lo que le pasa a la llama Matilde en Perú, que es donde ella vive, pero dicho de tal manera que el cuento que están leyendo está escrito en verso. Así que animaros para leer muchos cuentos y mucha poesía. Esta es Mi llama Matilde, que es lo último que he publicado para niños muy pequeños. En este libro de La llama Matilde descubriréis lo importante que es ser buena persona y actuar por el bien de los demás, como hace la llama Matilde. ¿Y sabéis la mejor manera de ser buena persona y ayudar a los demás? Es viviendo lo que nos enseña la poesía. Porque es que la poesía es un lenguaje de sentimientos. Es un lenguaje de sentimientos hermosísimos. Y yo, cuando he sido maestra, he procurado enseñársela a los niños para que fueran mejores personas, porque la poesía nos enseña los sentimientos más hermosos, los sentimientos más nobles que podemos tener. Y yo como maestra he considerado que enseñarles en la escuela poesía a los niños, darles poesía para que la leyeran, era tan importante como que aprendieran inglés o matemáticas. A lo mejor algún maestro piensa que esto que digo es una barbaridad, pero yo creo que la poesía, al mostrarnos el lado más hermoso de la vida, al hacernos amar los animales, el mundo que nos rodea, las personas que queremos, nos hace ser muchísimo mejores personas. Creo que fue Gloria Fuertes la que dijo que un niño que lee poesía nunca tendrá un arma en las manos. Y es verdad, porque la poesía en la escuela es muy necesaria, hace a los niños mejores. Aparte de que les enseña un mundo de belleza extraordinario, que está en las plantas como en Verdes Amigos, o en los animales como la vaca de Dosinda, o en su entorno, sea lejano como la hormiguita negra, que la podemos encontrar en cualquier sitio, o como la llama Matilde, que está en el altiplano de Perú, y a lo mejor no hemos visto nunca en persona una llama, nada más que en el zoológico. Pero es verdad que la poesía nos acerca a la magia de la vida. Es como un lenguaje de sentimientos, porque empleamos para decirla las palabras más bellas, las palabras más bonitas. Y tiene además una musicalidad y un sentido del ritmo que hace despertar en los niños también el amor por la música. De hecho, fijaros, ya os he dicho antes que muchos de estos poemas tienen música. Y cuando voy a las bibliotecas o voy a los colegios a hacer encuentros con niños, lo mismo que mis alumnos se las aprendían antes, pues ahora se las enseño a los niños, que ya no son alumnos míos, porque ya no trabajo como maestra, pero cuando voy a los colegios hay muchísimos niños que, porque los han oído en alguna grabación o porque lo han visto en Facebook o en algún sitio donde se han puesto las canciones, pues resulta que tararean la canción, por ejemplo, de la hormiguita negra, y dicen: hormiguita negra, igual que el carbón, te has puesto morena de tomar el sol, que es el primer verso, la primera poesía que está en el libro. Y también hay poemas de Verdes Amigos que tienen música, por supuesto de la vaca de Dosinda. Hay uno que se llama El Mosquito, que es muy divertido, y la vaca de Dosinda, y la tortuga, muchísimos. Por lo tanto, yo creo que la poesía en la escuela es necesaria. La literatura infantil es algo muy importante para los niños. Tienen que leer buenos libros adecuados a su edad y, sobre todo, meterles en el mundo de la poesía para siempre. Porque yo creo que un niño que desde pequeño, desde que tiene 3 o 4 años, aunque no sepa leer, si su mamá le lee El hada del arco iris o le lee La llama Matilde o cualquiera de los libros de poesía que escriben tan buenos poetas para los niños, pensando en ellos y adecuados a su edad. Ahora mismo hay muchísimos libros de poesía, no solo míos, sino de muchísimos buenos poetas
que podéis encontrar en librerías y en bibliotecas, por supuesto. Buscad en las bibliotecas, buscad libros de poesías de buenos poetas y buscad libros de cuentos también que estén en verso para acostumbraros a esa musicalidad y a ese toque de armonía que puede dar un cuento que rima al final las palabras y que os hace recordarlo con mucha más facilidad. Aparte de todo, yo he notado que la poesía en la escuela ayuda mucho a los niños que les cuesta trabajo leer, porque en una poesía resume todo lo que queremos decir en muy pocas líneas, mientras que en un cuento un niño tendría que leerse una página o dos para enterarse de lo que ocurre en el cuento. La poesía lo resume, lo hace mucho más pequeño y además lo hace de la manera muchísimo más bella. Por lo tanto, yo recomiendo a los niños que tienen dificultades para el aprendizaje de la lectura que empiecen leyendo poesía, porque esos versos cortos y esas poesías que son mucho más breves les ayudan y les estimulan a seguir leyendo cada vez más y a coger las habilidades que necesitan para poder seguir leyendo. Yo os dije que tenía muchísimos cuentos en verso y he elegido uno que se llama La princesa aburrida para terminar esta charla con vosotros. Lo bonito sería que pudiéramos hacerla en persona, que me preguntarais cosas, que quisierais saber más cosas de mí, de la literatura, pero no puede ser. Tenemos que hacerla por este medio, a través de un vídeo. Pero voy a terminar pues contándoos uno de esos cuentos en verso, que yo creo que son muy bonitos, que a los niños les gustan muchísimo. Es, por supuesto, un cuento para niños muy pequeños, para que los que no sepan leer se lo pueda leer su mamá, su abuelita, su maestra o alguna persona que esté en la escuela. Os lo voy a leer, pero antes de leerlo os voy a enseñar las ilustraciones porque son realmente preciosas. He tenido la suerte de que este libro me lo ha ilustrado un maravilloso acuarelista de literatura infantil que se llama Arcadio Lobato. Pero no solo este, he tenido la suerte de que me ha ilustrado también La hormiguita negra en la segunda versión, la que habéis visto de colores, y además otro libro que está en esta colección también de cuentos de ahora que se llama El sapito vegetariano, que es muy gracioso. Arcadio es un ilustrador fabuloso y ha dibujado una princesa aburrida que a mí me encanta. Os voy a enseñar las ilustraciones y luego lo leemos. ¿Veis qué bonito? ¿Veis? Aquí está la princesa subida en la torre de su castillo, pero con una cara de aburrida, porque efectivamente el cuento se llama La princesa aburrida. Aquí está hablando con el rey su padre, con la reina, y la verdad es que la princesa en el castillo se aburría mucho. Y tengo que deciros que este cuento, aunque está enfocado para niños muy pequeños, ya veis por el tipo de letra que está escrito con mayúsculas para que lo puedan leer los más pequeñitos, es un libro que sirve para todas las edades, porque la temática que tiene de una princesa que no quiere ser princesa, que lo que quiere es hacer otra cosa en la vida y ser más importante, es válido para todos los niños que quieren llegar a superarse y que quieren llegar a ser algo importante en la vida. Y eso solo se consigue estudiando, como os va a decir este cuento cuando lo leamos, porque dice así. Aquí comienza la historia de una princesa de cuento, que en su palacio vivía con enorme aburrimiento. Después de desayunar, como todas las mañanas, iba a divertirse un rato al estanque de las ranas. Ni las ranas, ni los peces asomando sus cabezas por el agua del estanque animaban a su alteza. Echaba pan a los cisnes, acariciaba sus cuellos, miraba nadar los patos, aburriéndose con ellos. A veces daba paseos, también miraba el paisaje desde las torres más altas o jugaba con su paje. Vaya una vida más tonta, a sus padres les decía, contándoles cada noche todo lo que se aburría. Deja transcurrir el tiempo, la reina le aconsejaba. Como eres una princesa, nunca tienes que hacer nada. Pues no quiero ser princesa, es un trabajo aburrido.
las horas pasan despacio y todo es tiempo perdido. No quiero llevar corona, ni sedas, ni terciopelos. Cómprame una minifalda y pantalones vaqueros. El rey su padre decía: serás de un príncipe esposa, y una vez que estés casada, tu vida será otra cosa. Tendréis vuestro propio reino, los dos seréis muy felices, y como dicen los cuentos, comeréis muchas perdices. Los príncipes que conozco es que no me gustan nada, y no comeré perdices, ni fritas, ni escabechadas. Siempre se me hace una bola la carne de la pechuga. Prefiero patatas fritas con hamburguesa y lechuga. Pero, hijita, en un palacio, ¿cómo vas a comer esto? ¿Y con quién vas a casarte si no es un príncipe apuesto? ¿Por qué tengo que casarme si me gusta estar soltera? ¿Acaso no somos libres? ¿No puedo hacer lo que quiera? Voy a salir de estos muros y hacer cosas importantes, estudiar, descubrir algo que ayude a mis semejantes. Los monarcas comprendieron poco a poco sus razones y dejaron que se fuera a cumplir sus ilusiones. Y la princesa aburrida fue la gloria de la ciencia, porque como estudió mucho, llegó a ser una eminencia. Bueno, pues espero que os haya gustado este ratito de charla que hemos tenido. Vosotros habéis estado callados y yo no he parado de hablar, pero ha sido muy grato saber que puedo dirigirme a vosotros y que os he podido transmitir lo que yo pienso de la literatura infantil, de los libros que he escrito y también de la poesía. Os recomiendo que améis la lectura, que visitéis las bibliotecas, que cuando llegue vuestro cumpleaños, vuestro santo o el Día de Reyes, incluyáis los libros entre los juguetes que pidáis para disfrutar también muchísimo con ellos, que hagáis desde pequeños vuestra biblioteca y que tengáis unos libros y unos autores favoritos de los que aprendáis los nombres, porque si leéis un libro de un autor y os gusta, luego id a la biblioteca o id a una librería y buscar libros de ese autor que seguramente serán igual de bonitos. No sé qué más deciros, aparte de que améis siempre la poesía, que améis siempre la lectura y que los libros sean siempre, siempre vuestros mejores amigos. Encantada de haber estado con vosotros, chicos y chicas de León, y hasta la próxima vez. Hasta cuando queráis. Un abrazo grande.